Bienvenidos. Hoy nos adentramos en un caso que hiela la sangre, el de John Wayne Gacy. Nuestra idea hoy es explorar cómo un hombre pudo ser, por un lado, el vecino perfecto, el alma de la fiesta, y a la vez, pues el responsable de un horror inimaginable, oculto bajo su propia casa. Es que es una historia que desafía, toda lógica, ¿no? Por un lado, Gacy en Illinois, el empresario, el voluntario, el tipo encantador que hacía barbacoas para todos. Exacto. Y por otro, su creación más visible, Pogo el payaso. Pogo. Con ese traje a rayas, el sombrero, el maquillaje, esa sonrisa roja que algunos describen como fija, inquietante. Iba a fiestas infantiles, a hospitales. Una imagen de alegría, casi de caricatura. Pero claro, esa imagen se hizo añicos de la forma más espantosa imaginable. Totalmente. Fue la investigación por la desaparición de un chaval de 15 años, Robert Piest, la que llevó a la policía a su casa, al 8213 de la avenida West Somerdale. ¿Y allí? Y allí, bajo esa apariencia de normalidad, pues se destapó el horror. Un cementerio clandestino, decenas de cuerpos. La sonrisa pintada ocultaba, un abismo. Es el contraste más brutal que te puedas echar a la cara. Es entender cómo se gestó esa oscuridad y, sobre todo, cómo pudo existir tanto tiempo junto a esa vida pública tan normal, sin que nadie, se diera cuenta. Es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Nadie vio nada o es que nadie quiso ver? Buena pregunta. Para buscar alguna pista, tenemos que irnos atrás, a sus inicios. Chicago, 1942. Su infancia, según lo que hemos leído, estuvo marcada por un padre terrible. Sí, bastante. Alcohólico, violento, muy autoritario. Los informes hablan de abuso físico y verbal hacia él y hacia su madre. Le llamaban nena, por lo visto, por su peso y porque le veía amanerado. Exacto. Un rechazo constante. Por mucho que el niño intentara, complacerle, buscar su aprobación. Algo que nunca consiguió. Y a ese ambiente familiar tan tóxico se suman más cosas. Sí, posible abuso sexual cuando era muy pequeño, entre los 6 y los 9 años, por un amigo de la familia, aunque él siempre lo negó. Siempre lo negó, vale. Y luego estaban los problemas de salud. Una cardiopatía congénita que le impedía jugar como los demás niños. Y a los 11 años, un golpe fuerte en la cabeza con un columpio. Ah, sí, eso lo leí. Le causó un coágulo cerebral. No se lo diagnosticaron hasta los 16, después de sufrir desmayos, dolores de cabeza muy fuertes. Era el blanco de las burlas, claro. Creció inseguro, con problemas para relacionarse. Y encima, las mudanzas constantes de la familia, pues no ayudaban a la estabilidad emocional, precisamente. Hay un detalle temprano que a mí me llamó la atención en los informes. Con 18 años trabajó como embalsamador en una funeraria en Las Vegas. Sí, es un dato inquietante. Se sugiere que ahí pudo empezar a desarrollar una atracción, morbosa hacia cuerpos de jóvenes fallecidos. Él negó la necrofilia, pero apunta a algo oscuro ya presente, ¿no? Mucho antes de todo lo demás. Desde luego, aunque a pesar de todo consiguió graduarse en administración de empresas. Y es entonces cuando empieza, a construir esa fachada de normalidad. La fachada, sí. Se casa en 1964 con Marilyn Myers. Tienen 2 hijos. Su suegro le consiguió un buen puesto de gerente en Kentucky Fried Chicken, en Iowa. Y tiene éxito, ¿eh? Llega a ser vicepresidente de los Jaycees locales, una organización cívica importante. Proyectaba esa imagen de triunfador, el sueño americano. Pero por debajo ya había grietas. Y grandes. Sí, problemas serios con el alcohol, infidelidades constantes. Incluso la noche que nació su primer hijo, fíjate. Madre mía. Y ya empezaban a correr rumores sobre, insinuaciones a empleados jóvenes. Incluso construyó un sótano en su casa de Iowa que parecía destinado a encuentros secretos. La cosa se pone seria. La primera vez que tiene problemas con la ley, en 1968. Exacto. Le arrestan y condenan por abuso sexual a un chaval de 15 años, Donald Borges. Intentó taparlo, Incluso contrató a alguien para intimidar al chico y que no hablara. ¡Qué fuerte! Durante el proceso, un informe psiquiátrico le diagnosticó un trastorno de personalidad antisocial. O sea, un patrón claro de desprecio por las normas, por los demás. Y le cayeron 10 años.
en una prisión de máxima seguridad en Iowa. Sí. Y es curioso porque, aunque admitió algunas cosas, siempre tendía a presentarse como si él fuera la víctima de todo aquello. Pero lo increíble es que apenas cumple año y medio, 18 meses. Increíble, sí. Salió en libertad condicional en 1970. Comportamiento ejemplar en la cárcel, decían. Trabajo de cocinero. Es una muestra brutal de su capacidad de manipulación, ¿no? ¿Cómo engañas así el sistema penitenciario con ese diagnóstico? Es alucinante. Para entonces su mujer ya le había pedido el divorcio y él, bueno, decidió cortar lazos con sus hijos. Y se vuelve a Chicago, justo después de que muriera su padre de cirrosis. Y en Chicago, pues, borrón y cuenta nueva. Lejos de donde se conocía su pasado carcelario. Su madre le ayuda a comprar la casa de West Somerdale, la que luego sería, bueno, el centro del horror. Y se integra rápido en el barrio. Amable, servicial, el que montaba las mejores barbacoas. El vecino perfecto. Y es ahí cuando nace Pogo el payaso, su alter ego público. Visitas a hospitales, eventos benéficos, la máscara cada vez más pulida. Sí. Y mientras tanto, en 1971, funda su empresa de construcción, PDM Contractors. Un detalle clave, que se vio después, es a quien contrataba. Claro. Totalmente. Prefería a chicos jóvenes, menores de 25 casi siempre. Muchos en situaciones vulnerables, necesitados de trabajo. Un patrón muy claro. Clarísimo. Y ese mismo año, 1971, ya hay un primer incidente preocupante después de salir de la cárcel. Un joven le denuncia por agresión, pero luego retira la denuncia. Se libra, pero algo oscuro ya estaba otra vez en marcha. Sí. El primer asesinato documentado después de la cárcel es en enero del 72. Timothy McCoy, 16 años. Gacy confesaría después que ahí descubrió un placer retorcido extremo. Fue, digamos, el punto de no retorno. La maquinaria del horror ya no paró. Y lo que es casi inconcebible es que pocos meses después de ese primer asesinato, en junio del 72, se vuelve a casar. Sí, con Carol Hoff, una amiga de sus hermanas. Y según parece, ella sabía lo de la cárcel. Incluso Gacy le habría confesado su bisexualidad. Y aún así se casó con él. Pues sí, se casaron. La fachada de hombre de familia, de ciudadano modelo, seguía intacta de cara al exterior. Y es en esa época cuando se define su modus operandi. Exacto. Usaba la empresa, PDM Contractors o encuentros casuales como cebo. Ofrecía trabajo, dinero fácil a chicos jóvenes, a menudo necesitados. Los atraía a su casa, les daba de beber, a veces drogas, para que bajaran la guardia, para ganarse su confianza. Y el siguiente paso era someterlos. Usaba cloroformo o sacaba a unas esposas diciendo que era un truco de magia, o simplemente atacaba por sorpresa. Lo que venía después, según los archivos del caso, es brutal, pura tortura. Sí, los desnudaba, a menudo ya inconscientes, los ataba. Los informes forenses son explícitos. Quemaduras de cigarrillos, estrangulamientos parciales para reanimarlos después y prolongar el sufrimiento, simulacros de ahogamiento, violaciones. Y esa táctica horrible de meterles ropa o trapos en la garganta para que no gritaran, que en muchos casos fue lo que les mató, por asfixia. Exacto. La muerte final solía ser por estrangulamiento, con una cuerda, un torniquete, aunque a veces usó cuchillo o pistola. Al principio, tiraba los cuerpos al río Des Plaines. Pero luego cambió. Sí, quizás por miedo a que los encontraran, o por una conveniencia macabra. Empezó a enterrarlos bajo su propia casa. En ese espacio, el crawl space. ¡Qué espanto! Usaba cal viva, cemento, para intentar disimular los restos, el olor. Hay testimonios que dicen que incluso llegó a dormir cerca de los cadáveres antes de enterrarlos definitivamente. Es que, entre 1975 y 1978 la cosa se acelera. Mata mucho más. Muchísimo más. John Butkovich, un empleado suyo, desaparece en el 75. Lo encontraron bajo el garaje. Los años 76 y 77 fueron terribles. Michael Bunning, William Carroll, Jimmy Hackenson. La lista es larguísima. Y los vecinos se quejaban del olor, ¿no? Sí, era una queja constante. Pero él siempre tenía una excusa. Las tuberías, la humedad, ratas muertas. Siempre salía del paso. Hasta que su segunda mujer, Carol Hoff, le deja en 1976. Sí, ella citó varias cosas en el divorcio. Falta de intimidad, que encontró pornografía gay, el olor insoportable de la casa y el comportamiento cada vez más raro de Gacy con tanto joven entrando y saliendo. Y parece que sin ella allí, Gacy, ya.
Pierde los pocos frenos que le quedaban. Totalmente. Su audacia se dispara. Sigue matando, pero es que su vida pública no solo no se resiente, sino que va a más. Participa en desfiles, se codea con políticos locales. Está la famosa foto de 1978 con Rosalind Carter, la primera dama. Increíble. Desarrolló una sensación de impunidad, casi absoluta. Parecía intocable. Y aquí entramos en el terreno pantanoso de las motivaciones. ¿Qué le movía? ¿Qué había en esa cabeza? Es complejo. Los expertos que lo analizaron barajaron muchas cosas. Necesidad de poder, control sádico, un odio tremendo hacia su propia homosexualidad reprimida. Se habló de esquizofrenia paranoide, de personalidad múltiple, aunque eso último él lo usó como defensa en el juicio, ¿no? Sí, intentó usarlo. Pero su comportamiento en el juicio fue muy revelador. Arrogante, despreciaba a las víctimas, a las familias, soltó comentarios llenos de odio hacia los homosexuales, dijo que no valían nada. Sus justificaciones eran ridículas, que si locura temporal, que si eran juegos sexuales que se fueron de las manos. Lo que está claro es la ausencia total de empatía, de remordimiento. Incluso le hicieron un análisis del cerebro post-mortem y no encontraron nada físicamente anómalo que explicara esa monstruosidad. Hay un punto que siempre genera debate. ¿Actuó siempre solo? Es una duda razonable. Algunos análisis forenses y expertos del FBI plantearon que mover y enterrar tantos cuerpos él solo era logísticamente muy complicado. Son sospechas basadas en indicios, en la dificultad logística, pero no hay pruebas concluyentes. Lo que nos lleva de nuevo a esa pregunta incómoda. ¿Cómo pudo hacer todo esto durante años sin que nadie se enterara? ¿Era solo su habilidad para manipular, su carisma superficial? ¿O hubo también algo de ceguera voluntaria por parte de la comunidad? Esa tendencia a no querer ver lo incómodo, lo que no encaja con la imagen del buen vecino. Es uno de los grandes misterios de este caso, ¿verdad? Un misterio psicológico y social. Sin duda, pero toda fachada, por muy bien construida que esté, acaba cayendo. Y la de Gacy se derrumbó por su última víctima. 11 de diciembre de 1978. Robert Piest, 15 años, desaparece después de hablar con Gacy sobre un trabajillo de verano. Iban a remodelar una farmacia. Su madre le esperaba fuera. Denunció la desaparición enseguida y señaló a Gacy. Dijo, fue la última persona que vio a mi hijo. Y ahí entra el detective Joseph Kosenchak. Y claro, los antecedentes de Gacy en Iowa por abuso sexual salen a la luz enseguida. Casi inmediatamente. Consiguen una primera orden de registro para la casa. Encuentran cosas raras, esposas, cuerdas, pornografía violenta, pero nada de Robert Piest. Aún así, las sospechas son tan fuertes que le ponen vigilancia policial 24 horas. Y la presión sobre Gacy se vuelve brutal. Los policías que le vigilan dicen que estaba cada vez más nervioso, más errático. Y al final se rompe. Primero le confiesa a sus abogados que ha matado unas 30 personas. Les cuenta cómo se deshizo del cuerpo de Piest tirándolo al río. A sus abogados, sí. Y poco después le repite parte de la confesión a un amigo contratista. La policía se entera de esto indirectamente y, claro, temen que intente suicidarse antes de poder registrar la casa a fondo. Exacto. Así que lo detienen con una excusa, creo que por posesión de marihuana que encontraron durante la vigilancia, para tenerlo controlado mientras conseguían una segunda orden de registro, esta vez mucho más específica, para poder excavar. Y llega el 21 de diciembre de 1978. Con la nueva orden, la policía vuelve a la casa. El olor fétido, que antes disimulaba, ahora es insoportable, sobre todo al levantar la trampilla del sótano, de ese espacio bajo el suelo. Un técnico forense, Daniel Galti, baja primero. Imagina la escena. El aire irrespirable, la humedad. Empieza a remover la tierra y topa con algo duro. Un hueso. ¡Madre mía! Enfoca con la linterna y ve montículos de tierra removida. Ya no hay duda. El horror se confirma. Y lo que sigue es una excavación macabra que dejó al mundo en shock. Sacan 29 cuerpos de ahí debajo. Y del garaje, cráneos, costillas, fémures. Muchos con pruebas de la brutalidad, objetos en las gargantas, cuerdas al cuello. Gacy, ya detenido formalmente por asesinato, hasta les dibuja un plano indicando dónde estaba enterrado cada uno. El impacto mediático fue tremendo. La conmoción en la comunidad, inimaginable. El juicio fue en 1980. Él se declaró no culpable.
Alegó locura, personalidad múltiple. Pero los testimonios de los pocos chicos que lograron escapar y las pruebas forenses eran demoledoras. Aplastantes. El 12 de marzo de 1980, culpable de 33 asesinatos, múltiples cadenas perpetuas y 12 penas de muerte. Pasó 14 años en el corredor de la muerte, apelando. Sí, y mientras tanto, se convirtió en una especie de celebridad siniestra. Recibía cartas, propuestas de matrimonio, visitas, se puso a pintar. Los cuadros de payasos, no. Autorretratos como Pogo. Exacto. Y se vendían por un dineral en el mercado de la murderabilia. Nunca jamás mostró el más mínimo arrepentimiento. Le ejecutaron con inyección letal el 10 de mayo de 1994. Y sus últimas palabras. Tan desafiantes como su vida. Bésenme el culo, nunca encontrarán al resto. Su muerte provocó celebraciones públicas en algunos sitios. El legado de Gacy es oscuro, complejo. En la cultura popular su figura ayudó a crear ese arquetipo del payaso siniestro. Pennywise y otros beben mucho de ahí. Sí. Y luego está ese coleccionismo morboso de sus objetos, sus pinturas. Se menciona a músicos como Jonathan Davis de Korn o cineastas como John Waters, que tienen obras suyas. Pero más allá de eso quedan sombras, preguntas. 8 víctimas de las que encontraron bajo la casa siguen sin identificar, incluso con el ADN avanzado de 2011. Y queda esa duda terrible alimentada por sus últimas palabras y por sus viajes de negocios. Hay más víctimas, enterradas en otros sitios, en otros estados. Y la pregunta de si siempre actuó solo tampoco está cerrada del todo. Quizá la reflexión más profunda que nos deja este caso es ver lo fácil que puede ser para el mal más extremo esconderse detrás de una máscara, normal, incluso amable. Sí, Gacy nos enfrenta a eso, a que la monstruosidad no siempre tiene una cara evidente. A veces lleva el disfraz de la normalidad, de la confianza, de la sonrisa fácil. Es perturbador. Y ahí está la pregunta final, la que se queda resonando. ¿Qué máscaras llevamos nosotros? ¿Qué fachadas aceptamos a nuestro alrededor? ¿Qué verdades incómodas preferimos ignorar, quizá ocultas tras una sonrisa familiar, un gesto que parece inocente? La posibilidad terrible de que el infierno, a veces, pues eso, tenga la cara pintada de un payaso.